El gran secreto, industria militar en Rusia. Bueno, vamos a ver lo que nos dice en principio David Alfonso Rivera Ruiz. A ver, Rusia ha ganado la guerra en Ucrania. Y ahora, ¿qué harán con esos valiosos soldados profesionales cuando se termine la guerra? ¿No? Los desplegarán en otras zonas sin conflicto, como África o Medio Oriente, por ejemplo. ¿Y qué pasará con su complejo militar industrial cuando no haya más conflicto? ¿Se dedicará a la venta de armas hacia otros países o se reestructurará para fabricar bienes civiles? Bueno, es importante en este sentido entender que lo que se llama el complejo militar industrial en Rusia es esencialmente distinto al occidental y sobre todo al norteamericano. Ya sabéis, vamos a verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los gastos. Este es un tema bien conocido, pero bueno, vamos a recoger, aquí tenéis los datos del gasto militar en 2023. Tenéis como a la derecha Estados Unidos gasta aproximadamente el 40%, el 37% o el 38% del total del gasto militar mundial. Luego tenéis abajo China y debajo y también junto a China Rusia. Rusia gasta un 3,5%. Estos son los datos que habitualmente se suelen dar. Claro, la gran pregunta es, ¿pero cómo es posible que Rusia esté ganando a la OTAN con un gasto militar tan reducido? Bueno, hay que decir que esto es cierto, pero no tanto. No tanto porque, vamos a ver, porque a la hora de comparar unos países con otros en temas de gastos o de ingresos, hay que tener en cuenta las diferencias de precios. Y lo mismo que cuando hablamos del PIB, se suele decir, bueno, si comparamos el PIB, la producción anual de Estados Unidos y de China, Estados Unidos todavía produce más que China si comparamos el PIB nominal. Pero si tenemos en cuenta las diferencias de precios, entonces China es el primer productor mundial. ¿Por qué hay que tener en cuenta las diferencias de precios? Pues porque con el mismo número de dólares, digamos, compras muchas más cosas en China que en Estados Unidos. Entonces, para valorar la capacidad de producción real, tienes que tener en cuenta esas diferencias de precios. Pero lo mismo sucede con el gasto militar. El gasto militar puede ser mucho más alto en un país, pero hay que tener en cuenta que con el mismo gasto militar se compran menos cosas, porque los precios son más altos en ese país. Y entonces ese ajuste hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver. Esto no es algo que se suele hacer normalmente. Los datos que os he presentado antes son los que normalmente se utilizan a la hora de comparar el gasto militar de unos y otros países, pero yo creo que no es correcto, ¿no? Este dato puede ser más correcto, ¿no? Es de un cuadro de The Economist comparando el gasto militar en el año 2023, pero ajustándolo también. Ahí tenéis, si queréis, en color rosado, en base a datos nominales, pero se incrementa teniendo en cuenta el ajuste en base a PVP, en base a diferencias de precios. Entonces ahí tenéis el dato de Estados Unidos, luego otros miembros de la NATO, China, Rusia. Bueno, ya veis que de esa forma el gasto en Rusia ya no sería una décima parte, digamos, del de Estados Unidos, ¿no? Sería, pues, no llega a la mitad, pero bueno, sería un 40% aproximadamente. Y veis que el gasto de Ucrania, por ejemplo, pues está bastante cerca, el gasto total militar total de Ucrania en el año 2023, bastante cerca del de Rusia, ¿no? Bien, esto es muy importante porque nos permite, bueno, por un lado, matizar esas discrepancias tan radicales que suelen, y nosotros lo hemos hecho también, a veces no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene a la hora de comparar el gasto militar
también las diferencias de precios y salarios. Las diferencias de precios y salarios. Bien, bueno, pero la cuestión es cómo puede un país como Rusia estar poniendo en jaque, ahí veis, a Estados Unidos y la NATO, que sí, el gasto militar de Rusia, teniendo en cuenta esas diferencias de precios, sería el 40% aproximadamente del de Estados Unidos y quizás un 50, quizás un 60% del resto de los miembros de la NATO. Pero ¿cómo puede Rusia estar poniendo en jaque a los países de la OTAN? Pero ya sabéis, si estáis siguiendo las noticias a este respecto, los responsables de la propia OTAN o de Rheinmetall hace unos días, de la primera empresa productora de armamento de Alemania, pues se quejaban de cómo Rusia tiene más capacidad de armamento en este momento que el conjunto de producción de armamento que el conjunto de la OTAN. Bueno, ¿cómo es posible esas diferencias de eficiencia? ¿No? Porque además Rusia en los últimos años se ha colocado en el primer nivel tecnológico, tanto en armamento estratégico como en armamento táctico, ¿no? No solo es capacidad de producción, es también nivel tecnológico, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto posible? Bueno, esto es muy importante para responder a esa pregunta que nos ha hecho David Alfonso Rivera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gran secreto de la industria militar rusa? Pues es sencillo. Evidentemente hay otras cosas, como eficiencia en la gestión, etcétera. Pero el gran secreto es que esa industria militar es fundamentalmente pública. Y los que nos siguen ya saben que hemos hablado de esto en alguna otra ocasión, pero el hecho de que esta industria sea pública también lo era en parte en los años de posguerra en Europa especialmente, ¿no? Pero con las privatizaciones del periodo neoliberal de los últimos 30-40 años, también se ha producido una privatización prácticamente total en el sector armamentístico y esto ha sido un verdadero desastre, igual que en otros ámbitos, ¿no? Pero esto ha sido un verdadero desastre para la industria armamentística occidental. Esto ha llevado, digamos, a una situación de corrupción masiva con pedidos digamos mal realizados, con costes notablemente superiores a los necesarios, con proyectos innecesarios que se ponen en marcha, con proyectos que son necesarios que no acaban de hacerse realidad. Bueno, toda una serie de desastres en la relación entre ejército, gobierno si queréis, entre ejército e industria armamentística, ¿no? Que además siempre funciona a golpe de talonario, evidentemente no a golpe de decisiones definidas, si se hace correctamente, evidentemente en función de los intereses del país, ¿no? Claro, esto ha producido unos desajustes estructurales impresionantes en Occidente y ese carácter público es el que está permitiendo no solo a Rusia, porque también sucede en China, en India, en Irán, y está permitiendo a estos países con muchos menos recursos pues poner en jaque radicalmente a la industria militar occidental, ¿no? Por eso cuando preguntas qué va a pasar con la industria armamentística de Rusia cuando acabe la guerra, bueno, la ventaja de que sea pública, la enorme ventaja de que sea pública, es que no sucede como en la industria privada que define sus propios objetivos. Es decir, si el gobierno, el Estado ruso decide que, bueno, se ha acabado la guerra, ahora no hay un peligro inminente de guerra, vamos a reestructurar esta industria militar, esa industria militar se reestructura y se dedica a otras cosas, a producir bienes de consumo si es necesario, ¿no? Y algo que no sucede en Occidente, y este es también uno de los enormes problemas de ese complejo militar industrial en Estados Unidos, ¿no? Ya denunciado desde la época de Eisenhower, ¿no? Que es un complejo, un grupo de interés
con una capacidad enorme que está permanentemente sobornando al gobierno, al Congreso, a los líderes políticos, y que tiene como objetivo el incremento constante del gasto militar y que haya guerras y guerras y guerras, porque al final esto acaba definiéndose en función de los objetivos de esa industria militar privada, ¿no? Bueno, evidentemente ya sabéis que la gestión pública tiene sus problemas frente a la privada, pero los países emergentes están demostrando, yo creo que sobradamente, cómo en los sectores estratégicos las grandes empresas públicas pues hacen frente con enormes ventajas a las grandes empresas privadas. Algo que en nuestro caso, en Europa Occidental, se vio también con claridad durante los años de la posguerra y hasta que llegó el periodo neoliberal en que se fueron aprovechando todos los pretextos, después de la Guerra Fría sobre todo, se fueron aprovechando todos los pretextos uno tras otro para privatizar estos sectores de actividad y para inundar a la sociedad de prejuicios contra la empresa pública absolutamente desproporcionados y faltos de base, ¿no? Bien, ya hemos hablado de este tema de las funciones de las empresas públicas en otra ocasión, pero bueno, si queréis que profundicemos, yo creo que es un tema de una enorme trascendencia. Pero bueno, o sea que si queréis que profundicemos, lo haremos, ¿no? En el caso de la industria militar, es importante quedarse con esto. Hay factores también de eficiencia, de una u otra forma de corrupción, pero el factor fundamental de la enorme ventaja estratégica y de eficiencia que están teniendo la industria militar de Rusia y de los países emergentes frente a la industria occidental es que esta industria militar en esos países es fundamentalmente industria pública, empresa pública. Bien, dejadnos preguntas y comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.